seguidores de YouTube, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión voy a hablar de un titular o de una noticia que viene de Irán. Específicamente viene o de su secretario de Defensa, Ahmad Bahiri, quien asegura que para el próximo septiembre de este año, y estoy hablando, estamos en abril, para el próximo septiembre revelarán nueva tecnología militar por parte del gobierno de Irán. O sea, y cuando hablo de tecnología militar nueva, estoy hablando de que en los últimos meses Irán constantemente en todas y cada uno de sus ejercicios militares surge con nueva tecnología, tanto misilística, de aviones y de diferente tipo de armamento, lo cual hace a Irán una potencia militar, ya que esta es construida por científicos iraníes y obviamente esto lo pone en la categoría de no utilizar ningún tipo de tecnología exterior o de ningún tipo de, digamos sí, de tecnología militar exterior, y ahora es autosuficiente para crear todo tipo de armas dentro de su mismo territorio con tecnología y con científicos propios, lo cual lo convierte en una potencia. Y déjeme decirle por qué hablo de este tema. Ahmad Bahiri, secretario de Defensa, de lo que está hablando para el próximo mes, y estoy hablando de que van a inclusive dar a conocer un nuevo submarino creado y diseñado en Irán. Un submarino obviamente que puede, todos saben lo que es un submarino, pero es militar. Al mismo tiempo que nuevos misiles, ¿ok? Nuevos misiles crucero, que pueden compararse con los de Patriots de Estados Unidos. O sea, nuevos misiles más avanzados y con mejor tecnología. De por sí ya tiene una gran cantidad de misiles a los que Estados Unidos y el mismo Israel han puesto como realmente tecnología muy avanzada, y obviamente viene nueva tecnología por parte de esta nación, incluyendo helicópteros y aviones no tripulados, aparte de los que ya posee. O sea, estoy hablando de una noticia. Yo les siempre he dicho que Irán, en los últimos años, y más en los últimos meses, debido a esa retórica de Estados Unidos e Israel de actuar militarmente en contra de esta nación, ha crecido constantemente, o ha crecido de una manera, ha dado pasos agigantados en esta área, en el área tecnológica militar, ¿ok? Y ese es el problema. El problema es debido a que, precisamente, Ahmad Bahiri, el pasado 25 de abril, en una entrevista aseguró que si Israel interviene militarmente o hace un ataque militar en contra de cualquier instalación nuclear o militar en contra de la República Islámica de Irán, sería su último error. ¿Y qué quiere decir con esto? Con esto es una advertencia clara, porque así lo afirmó, ya que la respuesta de Irán militarmente sería tan grande y catastrófica que Israel sería desaparecido del mapa o de la tierra. O sea, ¿y qué tiene que ver todo esto con esta noticia? Tiene que ver todo porque no olvidemos que Estados Unidos, hace unas semanas atrás, y estoy hablando del 16 de abril, pasó una ley, la ley 65 en el Senado, en la cual Estados Unidos se compromete, en caso de conflicto, Israel en contra de Irán, se comprometió, ya es una ley, se comprometió a ayudarlo políticamente, económicamente y militarmente, ¿ok? Lo cual le da a Israel ahora el respaldo, esto le garantiza el respaldo militar por parte de Estados Unidos, incluyendo el económico. O sea que si inicia una guerra en contra de Irán, obviamente ya sabe que basta con que la provoque y Estados Unidos tendrá que intervenir de una o de otra manera. Lo cual me parece a mí ridículo y absurdo. No sé si los ciudadanos de Estados Unidos lo saben, no sé si ellos estarán al tanto de todo esto, pero me parece que antes de apoyar al gobierno de Estados Unidos en estas estupideces, es obvio que si no conocen la historia, lo siento por ello, pero realmente me parece ridículo y absurdo, porque Irán en los últimos 100 años no ha participado o no ha intervenido militarmente en ninguna otra nación, ni ha invadido ninguna nación en los últimos 100 años, y la única guerra de 1980 que peleó en contra de Irak fue Irak quien provocó a Irán, apoyado por Estados Unidos, ¿ok? O sea, piensen, eso es ridículo y absurdo lo que está diciendo el gobierno de Israel y el gobierno de Estados Unidos. Y todo esto es en las acusaciones de su programa nuclear, que Estados Unidos e Israel aseguran que bajo el pretexto de estar utilizar su programa nuclear con fines
de energía y obviamente con fines médicos, también lo está utilizando de una manera clandestina en la creación de armas nucleares, cosa que ha desmentido la misma Agencia Internacional para la Energía Atómica, ya que ha realizado algunas inspecciones a estas instalaciones y no se ha encontrado absolutamente nada de que haya evidencia o no hay evidencia de que Irán esté buscando su programa nuclear con fines militares. O sea, me parece ridículo y absurdo. Y todas las sanciones económicas impuestas por Europa y Estados Unidos en contra de Irán, incluyendo al Banco Central de Irán, me parecen absurdas y son ilegales internacionalmente porque al no haber pruebas de que esté haciendo algo malo con el programa nuclear, es obvio que todas las sanciones no tienen validez. Yo no entiendo por qué gobiernos alrededor del mundo, porque Estados Unidos dice no puede hacer negocios con Irán, lo hacen sabiendo de que son ilegales. Entonces, ¿para qué sirve la Organización de las Naciones Unidas? Desafortunadamente, yo siempre lo he dicho, y más en los últimos meses, que la Organización de las Naciones Unidas se politizó. Y obviamente, aquí sus políticas internacionales no llevan el fin realmente de terminar con conflictos, o terminar con disputas, o inclusive realmente de buscar leyes que beneficien a las naciones o a los ciudadanos de estas naciones. No, ahora son políticas. Ahora, si un país no está de acuerdo con Estados Unidos, como Estados Unidos es el que tiene mayor influencia en la Organización de las Naciones Unidas por ser el que más aporta económicamente, supuestamente, entonces esto le da más derecho a tener mayor influencia. ¿Ok? O sea, fíjense cómo está todo esto. Esto me parece absurdo y ridículo. ¿Por qué? O sea, porque ya metiste más dinero, tienes el derecho a decidir qué haces y qué no haces. Y las leyes internacionales aplican para ciertos países y para el tuyo no. Sí me entienden lo que trato de decirles. Eso es ridículo y absurdo. Entonces, no sirve la Organización de las Naciones Unidas. Absolutamente ya no sirve para nada. Y estoy hablando pues, también porque si miran el conflicto sirio, en el cual el mismo gobierno de Bashar al-Assad y su representante de la Organización de las Naciones Unidas había expuesto que fueron los grupos subversivos e inclusive pidió una investigación a principios de abril en contra de estos grupos subversivos que luchan en contra del gobierno para que fuera un equipo de la ONU y de otras regiones al momento cuando sucedieron los hechos, cuando realmente utilizaban armas químicas, fueran a investigar. Estados Unidos, Francia e Inglaterra se hicieron los tontos y no hicieron absolutamente nada. Y trataron de cambiar la noticia cuando los medios de comunicación dieron esa noticia, cuando se dieron cuenta que eran los grupos subversivos, la cambiaron. Fueron cambiándola, haciendo ahora aparentar que fue el gobierno de Bashar al-Assad quien usó esas armas químicas, y ahora sí quiere Estados Unidos mandar un equipo, pero que sea de él y de Europa, obviamente, y esto es algo que ha rechazado el gobierno sirio, el cual pide obviamente que vengan científicos rusos porque no confía en los americanos ni en los europeos, es obvio. Así es como funciona la Organización de las Naciones Unidas. Ban Ki-moon es un títere. Ban Ki-moon solo dice lo que tiene que decir y hace lo que tiene que hacer bajo dictadura, pero no bajo realmente su propio criterio. Ese es el problema. O sea, la Organización de las Naciones Unidas se ha convertido en un circo en el cual los payasos más grandes son los que deciden qué hacen los payasos pequeños. Ese es mi punto de vista. Y no porque no más sea un punto de vista, sino porque para eso tengo precisamente estas bases. Estas sanciones económicas en contra de Irán, que son ridículas y absurdas por no haber pruebas de su programa nuclear. Y en contra de Bashar al-Assad, porque primero fue el que pidió el mismo presidente que se llevara esta investigación, lo cual no hizo Estados Unidos ni ningún país de Europa, y ahora que sus grupos subversivos están perdiendo la lucha contra el presidente Bashar al-Assad, ahora sí quieren entrar y buscar un pretexto para tener un pretexto y intervenir militarmente en contra del gobierno de Bashar al-Assad y acercarse a su otro enemigo, Irán. Es obvio. O sea, no tienes que ser un analista político con títulos de Harvard o de la Universidad de Chicago o de ninguna otra región de las UCLA o como sea. No tienes que ser alguien así para entender el propósito realmente de todas estas acciones. Solamente tienes que conocer la noticia, conocer un poco la historia, saber lo que está sucediendo y te darás cuenta de que la organización, como lo he dicho, de las Naciones Unidas se ha convertido en un circo donde los grandes payasos deciden qué los hacen los payasos más pequeños, nada más, pero no sirven absolutamente nada, ya no benefician ni a los pueblos,
ni a las leyes internacionales. Y las leyes internacionales que aquí tratan de tomar van en contra de nuestros derechos y garantías individuales, lo crean o no. Y luego voy a exponer por qué la Organización de las Naciones Unidas se ha convertido en absolutamente nada más que un área política, donde los políticos con mayor influencia son los que deciden lo que se va a hacer con las siguientes naciones. Amigos, nos vemos a la próxima. Gracias.